Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy otro nuevo encuentro, hoy lunes 19 horas de nuestros webinar habituales. Bueno, y hoy, como pasó ya en una oportunidad este año, bueno, la charla la voy a dar yo, así que la tengo acá a nuestra coequiper, a la doctora Claudia Alonso. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. No, por favor. Bueno, el tema es de depresión en el adulto mayor, lo más importante que tenés que saber. Yo lo que hice fue, de alguna manera, traje algunas cosas que me parecieron relevantes. Así que, bueno, hagan las preguntas por YouTube. Va a aparecer aquí en el Zócalo un email, si ustedes quieren mandar, para después recibir las preguntas Choice y tener el certificado de este ciclo, que hoy es la quinta charla de este ciclo de 5 charlas. Bueno, empecemos. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Bueno, vamos a charlar un poco sobre el concepto de soledad. Digo, ¿por qué dijo que volviendo? Porque ya lo habíamos charlado hace un par de años atrás en un webinar, pero salieron algunas cosas que me parecieron interesantes y quiero compartir. Después el tema de depresión y fragilidad, que cada vez se está imponiendo este tema, así que me pareció interesante para que lo charlemos en este encuentro. Después depresión y enfermedades asociadas, y como último, algunas cuestiones también vinculadas con las estrategias terapéuticas. Bueno, quizás me gustaría iniciar como introducción una frase de este libro, que está muy bueno, sobre la depresión. Y que dice, bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo tan misteriosamente doloroso y esquivo en la forma en que llega a ser conocida por uno mismo, que queda así casi incomprensible para quien no lo ha experimentado en su modo extremo. O sea, es una sensación muy difícil, es una sensación muy, muy difícil que uno no sabe para dónde tirar primero y de alguna manera entender al paciente que tenemos enfrente es un gran desafío. Bueno, el concepto de soledad y aislamiento. Quiero volverlo a traerlo arriba del tapete. Esto de la soledad, tomámoslo como un concepto subjetivo, es lo que el paciente percibe como soledad, es la percepción de falta de relaciones significativas, y la contrapartida es el aislamiento social, que sí que es lo objetivo. Que es lo objetivo. A veces puede tener uno más que una cosa, otro puede tener más de otra. O sea, uno puede vivir solo, pero no estar aislado. Y viceversa también. Uno puede estar en una casa, quizás con mucha gente, pero de alguna manera sentirse solo, porque nadie le da demasiada bolilla. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque hoy se sabe que la soledad está muy vinculado a las cuestiones vinculadas con el deterioro cognitivo, estrés, depresión, disminución de la calidad del sueño, discapacidad, problemas cardiovasculares. Son usadores de recursos de salud, que van girando de médico en médico y de estudios en estudios y más medicamentos. Y bueno, también la mortalidad y la institucionalización. Bien. Entonces, este trabajo que salió este año en JACS me pareció muy interesante desde el título, como una mala compañía, la que la soledad predice longitudinalmente un clúster, un grupo de síntomas vinculadas con dolor, fatiga, depresión en los adultos mayores. Ya lo sabíamos, como en la diapo anterior, que por separado, pero junto, como paquete, dolor, fatiga y depresión. Entonces, en estos gráficos vemos cómo el dolor, fatiga y depresión, fíjense en la línea roja, obviamente el que tiene soledad les va peor, y también como grupo en sí, les va peor que si fuese por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente hoy ya empieza a estar más solo, empieza a estar también aislado, entonces a nosotros nos tiene que abrir los ojos que
que próximamente es muy probable que el paciente empiece con sintomatología, quizás no tanto con sintomatología melancólica, de sentirse angustiado, llorando, sino con esta cuestión, ya sea de la fatiga o ese cansancio o dolor, o la depresión propiamente dicha. Así que es algo que tenemos que actuar, es algo como si fuese un precursor, ¿m? O una suerte, si me permiten el término, de biomarcador. Algo está solo, intentemos ver qué sucede porque con el tiempo nuestro paciente no va a estar mejor. Así que este es un concepto que desde ya quiero transmitir con ustedes. Y a su vez, y a su vez esto de la soledad, que uno puede entrar por el tema de dolor y esto, pero también el paciente es el mismo que al principio está solo y después se deprime, y si encima tiene diabetes, qué interesante cuando años atrás dábamos estas charlas y uno veía que decir, bueno, a ver, la diabetes en sí, en este caso, le empeoraba el pronóstico, ya sea el pronóstico vinculado con mortalidad si el paciente encima estaba deprimido. Y la pregunta que uno siempre se hacía es, si yo lo medico, ¿puedo torcer lo medico para la depresión? ¿Yo puedo torcer el rumbo de esta afección al margen que yo lo medique por su diabetes en sí? Y cada vez más van saliendo trabajos al respecto, y en este caso uno va a ir viendo cómo los pacientes diabéticos con depresión y estén con antidepresivos, en este caso inhibidores de recaptación de serotonina, cómo de alguna manera el hecho de usar como el compromiso macrovascular, las complicaciones macrovascular, obviamente son menores. Cuando hablo de compromiso macrovascular me estoy refiriendo al infarto de miocardio, al accidente cerebrovascular, a las enfermedades vasculares periféricas. Si ustedes se fijan en el gráfico, quizás no así como las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas esto no sucedió. Y siempre la pregunta que uno se hace y dice, ¿y por qué esto sucede? Y esto probablemente esté vinculado con algún componente antiinflamatorio también. Son todas sugerencias o cosas que si uno tiene en mente, que va a haber que comprobarlas de lleno, quizás vinculado también por el efecto que tiene sobre las plaquetas. O sea, ustedes saben que los inhibidores de recaptación de serotonina tienen un efecto inhibidor de las plaquetas en sí, así que quizás por ese lado puede beneficiarse. Como por el mismo efecto también puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de sangrados digestivos. Siempre tener en cuenta al paciente con antecedentes de sangrados digestivos y que uno le va a dar un IRS, también pensémoslo varias veces. Así que me pareció muy interesante en este contexto, de a los pacientes no solamente ir en búsqueda de sus complicaciones macrovasculares, microvasculares y todos los medicamentos que utilizamos, que ustedes muy bien saben, pero el hecho sí estar atentos en la sintomatología depresiva, porque la estrategia terapéutica con un IRS puede ser beneficiosa también para el tema macrovascular. Bien. ¿Qué pasa con otras afecciones? Por ejemplo, en este caso con cáncer de próstata. Cada vez más se usan los antiandrógenos de segunda generación. Acá hay algunos de los nombres que cada vez más se están poniendo en el mercado. Pero ojo, también, y esto me pareció interesante y por eso lo traje aquí, como algunos medicamentos que podemos potencialmente utilizar aumentan el riesgo de depresión. Entonces, y uno es este grupo de medicamentos, que quizás hoy por hoy no estamos tan acostumbrados, quizás se los indica el urólogo y nosotros lo vemos, pero sí me pareció interesante que ustedes sepan que ese paciente con cáncer de próstata, con cáncer de próstata y que está tomando esta medicación, estemos atentos. Fíjense en los gráficos, ya sea en una enfermedad localizada o con una enfermedad a distancia, o en todos los pacientes en el gráfico A. Los que toman estos medicamentos, la incidencia de depresión es mayor. Y ojo, a veces uno piensa que por su mismo cáncer, y a veces tenemos que
que intentar ver si hay otra posibilidad, si la sintomatología es muy importante y quizás con medicación que nosotros le indiquemos no mejoran francamente sus síntomas, quizás hay que pensar en el cambio de la medicación, pero lo primero que tenemos que saber es que ese medicamento potencialmente puede producir sintomatología depresiva o agravarle la que ya tiene. Así que estemos atentos con estos medicamentos. Muy bien. Y el otro tema que también que salieron muchos artículos en estos meses, con el paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí este es en un trabajo que a nosotros nos encanta cuando aparece la palabra colaborativo, porque acá es colaborativo del cardiólogo, colaborativo de atención primaria, de enfermería. Es todo un paquete que trabaja en forma bien interconectada. ¿Y por qué en este trabajo fue muy importante? El trabajo lo llamaron por teléfono. O sea, al margen de venir a las consultas, se lo llamaba por teléfono para ver cómo estaba, tratando de ayudarlo para empezar a hacer actividades cerca de su casa que sean gratificantes, intentando ver si ese paciente requería o no, según su sintomatología depresiva o sintomatología del estado de ánimo, medicación. Y se vio que en ese trabajo colaborativo, que fue por teléfono, mejoraba la calidad de vida, no la rehospitalización ni la mortalidad. Esto no quiere decir que sea, a ver, obviamente es un outcome muy pesado, el hecho que es lo que uno más quiere, pero no minimicemos, y más en los adultos mayores, el hecho de la calidad de vida. Siempre nosotros tenemos primero lo de la calidad de vida, tratar de que los pacientes vivan 120 años va a ser muy difícil, pero no es un punto menor y yo quiero rescatar el hecho que se puede hacer una estrategia, y la estrategia que se hizo telefónicamente fue tipo una terapia cognitivo-conductual. Y fue muy interesante como a 12 meses, fíjense acá, a 12 meses, y fue muy interesante. Perfecto, así que tengámoslo bien en mente. Este es otro trabajo también con insuficiencia cardíaca que salió recientemente y cómo los pacientes con depresión se reinternaban mucho más. Entonces, como la depresión, sí, fíjense, este es un gráfico que muestra el PHQ-9, es una escala de depresión que usamos bastante frecuente en el contexto del consultorio de EFA. Les cuento rápidamente. Hay diferentes ítems que son los ítems clásicos de depresión, pero se les pone un valor numérico. Entonces, que eso sí te va a dar el grado de severidad de su depresión, entre leve, moderada o severa. Y fíjense que tiene severa de 15 a 27. ¿Y por qué nos sirve a nosotros mucho esta escala? Porque si vos después lo tratas al paciente, podés ver el grado de mejoría, le hacés la escala a posteriori, entonces va a modificarse el score, en general para mejor, entonces eso es una escala que utilizamos desde el punto de vista objetivo, más si queremos hacer trabajos de investigación. Entonces, en este trabajo lo que se ve es cómo que la depresión es un factor de riesgo independiente para múltiples reingresos por cualquier causa en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca. O sea, la primera hospitalización fue insuficiencia cardíaca, por eso hay que rescatar el dato de depresión, porque probablemente después se interne quizás por otra causa. Y a veces ni se entera el cardiólogo, por un síndrome que se llama síndrome de post-hospitalización. Tenemos algunos trabajos que hicimos años anteriores, como que el paciente después se internaba por otra causa que no tenía que ver la primera, en este caso insuficiencia cardíaca. Así que tengamos los ojos bien abiertos, porque ese paciente con depresión y con insuficiencia cardíaca, si nos pasa desapercibido, ese paciente se va a internar, tiene alta chance de que se reinterne. Así que tengámoslo bien en claro para tratar de que esto no suceda. Y el otro concepto también con falla cardíaca, los cardiólogos están a full trabajando con los conceptos de geriatría, es el concepto de fragilidad psicológica.
Entonces, la fragilidad clásica que nosotros vimos hasta ahora, desde Linda Fried en adelante, era la fragilidad física. Después vino la fragilidad cognitiva, que ese paciente con un deterioro cognitivo leve que se sumaba a su fragilidad física. Pero ahora cada vez más se está acuñando este concepto de fragilidad psicológica que habla básicamente de esas reservas neurofisiológicas cerebrales reducidas que resulta en una disminución de esa resiliencia cognitiva, o sea, esa capacidad cognitiva y el estado de ánimo en presencia de un estresor eh, que el paciente tenga. Esto es como que uno tiene, no sé, una gripe, como vos tenés que rápidamente su funcionalidad decae de un momento a otro por su fragilidad, pasaría lo mismo en el contexto del estado de ánimo y la función cognitiva. Entonces, el concepto de fragilidad psicológica abarca los dos conceptos, el estado de ánimo y lo cognitivo en sí. Siempre recuerden esto, que es como si fuese la fragilidad una cornisa. Quizás nuestra cornisa es una cornisa ancha, entonces tenemos un pequeño vientito, una gripe, mm, tenemos espacio para movilizarnos, pero el que tiene una cornisa muy angosta, rápidamente se va para un lado o para el otro. Entonces pierde ese estado que parecía ideal y rápidamente no puede adaptarse a esa situación. En este gráfico ustedes fíjense como la fragilidad psicológica y la fragilidad física en los pacientes con falla cardíaca, una falla sistólica, entonces que tengan en estadios principalmente una fragilidad marcada, una fragilidad física y fragilidad psicológica en el contexto de insuficiencia cardíaca, también marcada, prácticamente van a ir de la mano. Entonces, no solamente vamos a encontrar la fragilidad física, sino también la psicológica, que hay que ir a buscarla. Que hay que ir a buscarla, porque si no uno entra solamente en que se levante de la silla y que camine unos pasos, la velocidad de la marcha, el get up and go, pero tenemos que ir a buscar lo cognitivo y tenemos que ir a buscar el estado de ánimo para evaluarlo de una manera totalmente integral. Bien, entonces, esto que parece difícil, para nada lo es, y lo traje acá porque también me pareció interesante cómo se van fundiendo conceptos. Esto es como ahora está muy de moda el tema de los nodos, los nodos cómo se van interconectando. Entonces, la edad o el envejecimiento, la función cognitiva, las actividades de la vida diaria, el estado de ánimo. ¿Cuánto de todo esto, y esto es lo social, cuánto de todo esto hace que nuestro paciente termine en la fragilidad? Entonces, la edad, la función cognitiva, las actividades de la vida diaria y la depresión explican el 59% del componente de la fragilidad. Obviamente hay un casi 40% restante que no lo explica esto solo. Pero esto lo interesante es que la depresión también se está metiendo. O sea, se está metiendo las bases de lo que implica la geriatría como paciente integral. Así que veámoslo desde ese punto de vista. Entonces, lo cognitivo y el estado de ánimo van también muy de la mano a la fragilidad desde un punto de vista totalmente amplio. Y bueno, ¿y esto cómo podemos explicar todo esto? Desde hace más de 10 años venimos hablando del concepto de depresión vascular. O sea, para diferenciarlo del adulto más joven, que pueda tener depresión con un componente más melancólico, el vascular, en realidad el componente más de melancolía, de angustia, y esto es menor, y tiene más un componente de apatía. Y esto está muy vinculado como a la depresión, por eso me pareció interesante este gráfico y lo quería compartir con ustedes, que salió recientemente, que de alguna manera explica lo que uno ve en la práctica cotidiana. Ese paciente con diabetes, problemas en los lípidos, a veces fuma o exfumador, cardiovascular, obviamente está vinculado con los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, el componente inflamatorio, la disfunción endotelial, todo esto lleva a las lesiones de pequeños vasos a nivel cerebral, y ahí llegamos al tema de la depresión vascular. O sea, hay todo un correlato
que por qué ese paciente también camina con una velocidad de la marcha más reducida y tiene el estado de ánimo y lo cognitivo, todo tiene una fisiopatología común. Ay, disculpen que estoy con la voz un poquito tomada. Bueno, seguimos. Entonces, hasta ahora hablamos mucho del tema que tenía que ver con esto de las afecciones en sí. Y acá hay algo que también quiero transmitirles, que es muy interesante, como el tema de la depresión y el insomnio. Porque el sentido común, el que duerme mal de noche, durante el día no vas a estar pleno, y probablemente tu sintomatología del estado de ánimo empeore. Y en este análisis que hicieron, súper interesante, cómo las personas mayores, tanto la depresión como el insomnio, son fenómenos asociados y aumentan simultáneamente con el tiempo. Vean este grafiquito. O sea, el paciente puede empezar con insomnio, pero a la larga, pasado el tipo, la sintomatología depresiva se va a hacer presente. Y esto, fíjense que esta línea es bidireccional. También podría ser al revés, que el paciente comience con sintomatología depresiva y después tenga insomnio. Entonces, ojo, el paciente está con insomnio, ojo que también puede ser las puertas al comienzo de la depresión, y ese paciente con sintomatología depresiva también pueden ser las puertas al tema del insomnio. Entonces, quizás tomarlo casi como un mismo paquete que he encontrado en diferentes momentos de un seguimiento. Así que eso tengámoslo bien de cerca. ¿Y por qué? Porque de alguna manera hoy se vio también que una terapia cognitivo-conductual evita o evitó nuevos y recurrentes trastornos depresivos mayores en el 50% de las personas con insomnio. O sea, el paciente tenía insomnio de base, se estableció una estrategia, esta estrategia conductual, y se pudo de alguna manera evitar que ese paciente tenga síntomas claros o vaya con una sintomatología clara de la depresión. Así que siempre tengamos una visión muy global de lo que le está sucediendo, y esta dupla depresión, insomnio, insomnio, depresión, tenemos que tenerla presente como dupla. Y hay cosas que también, entonces, si hablamos de problemas para dormir, ¿qué podemos mejorar? Y hay cosas en lo no farmacológico en sí que pueden llegar a tener y tener una cierta relevancia que en este último año, 2 años, están empezando a salir. Esta es una revisión que salió en JACS el año pasado. ¿Cómo el hecho de relajarse a la noche a través de una música? A ver, parece algo, quizás algo, uno dice, uy, ¿cómo voy a ponerme música a la noche para relajarme? Ojo, la música no centrada en el ritmo, que es la primera. Si yo quiero, me pongo, no sé, a Guns N' Roses, que estuvieron recientemente acá en la Argentina, y hasta algunos lo duermen, pero en general te va a despertar. Pero quizás una música que más te relaje, fíjense cómo los trabajos son evidentes el beneficio que tiene. Entonces, siempre utilizarlo, todo lo no farmacológico, vinculado con la disminución de nuestros decibeles a la hora del dormir, es clave. Si después eso, dormir mejor de noche y después tener menos depresión, bueno, entras en una cascada de eventos fortuitos para que nuestro estado de ánimo obviamente sea lo más pleno. Acá no es el intento que entremos en detalle lo que dice acá, pero me pareció este trabajo interesante por lo que se va a venir, como la computadora afectiva, si me permiten la traducción, ¿no? Para tratar de detectar trastornos cognitivos y trastornos en el estado de ánimo. Me pareció muy interesante este artículo, que uno de los autores es Jeffrey Cummings, un gran neurólogo, y que investigó mucho todo el tema de las demencias y es el precursor del término deterioro cognitivo leve. Cómo la misma computadora, por tus gestos, por tus rasgos, puede poder detectar lo que te está sucediendo.
y de ahí ayudar al diagnóstico. Esto se hizo a través de un montón de investigaciones, que si tenés enfrente una víbora, una serpiente, y cómo tu cerebro empieza a cambiar, y algunos rasgos que pueden ser más, obviamente, más sutiles que estas expresiones faciales, pero para tener en cuenta hasta dónde se está trabajando mucho, y cuando uno hace una búsqueda hay muchas cosas publicadas, así que va a avanzar este aspecto en ayudarnos a los diagnósticos clínicos, la computadora. ¿Mm? Por eso me pareció interesante mostrárselo. Otra de las cuestiones no farmacológicas que a mi entender es clave, y aparecen en todos los textos, es la luminoterapia, como el trastorno afectivo estacional cuando el invierno trae tristeza, y eso está ampliamente comprobado. Cómo salir de casa, principalmente a la mañana, en un horario de las 10, pongámosle, 10 de la mañana, y estar media hora afuera, eso te mejora el estado de ánimo, o sea, caminar de la vereda del sol. ¿Mm? Tiene un efecto súper beneficioso y que tenemos que estimular en nuestros pacientes, que ya están saliendo desde ya del todo el cuadro de la pandemia que está terminando, y hay que estimular a que salgan de las cuatro paredes. Si pueden salir a la mañana y a la tarde, mejor, pero es otra estrategia que tenemos que incentivar muchísimo, que salgan y que tomen un poco de sol es clave. O sea, no digo que estén así tomando el sol, pero ya el hecho que a nuestros ojos les llegue el sol es muy importante. Desde ya, si están institucionalizados o por alguna X motivo no pueden salir, existen los paneles como estos, que uno los puede conseguir hasta por el e-commerce, y que existen también y que no son tan caros, que es una opción también, pero tenemos que tomarlos con mayor fuerza y relevancia a la hora de nuestras indicaciones. Y obviamente tenemos que hablar de medicamentos. En esta revisión reciente, que uno está de acuerdo, no cambió demasiado, pero siempre nuestra primera línea, desde el punto de vista general, la sertralina, citalopram y el escitalopram están a la cabeza. Y desde ya uno después va a ir focalizando según la sintomatología de nuestro paciente en sí. O sea, si tiene un dolor neuropático, que se usamos más la duloxetina, o eventualmente la venlafaxina. Si el paciente tiene trastornos para dormir, es flaco, disminución del apetito, usamos más la mirtazapina. Hoy por hoy vamos eligiendo el fármaco por dos o tres cuestiones. Por un lado, si anteriormente lo tomó y le fue efectivo, tenemos alta chance que ahora, si se lo indicamos, le vuelva a ser efectivo. Y estas características que, como les comenté recién, que nos va dando el perfil del paciente. Una cosita con respecto al tema del sueño, obviamente que si el paciente tiene, si su problema del sueño parte del síndrome depresivo, uno puede indicarle desde ya un inhibidor de la recaptación de serotonina, como esto, las sertralinas de citalopram y citalopram, que le puede mejorar el sueño, cosa diferente que si el paciente empieza a tomar la medicación y tiene insomnio. Ahí sí es un potencial efecto adverso y uno replantearía la medicación. Después, si uno les va a asociar alguna otra medicación, como aripiprazol o metilfenidato, bueno, ahí ya me parece que sí requiere, dentro de esta estrategia colaborativa, alguna consulta con el equipo de psiquiatría para tratar de hilar fino al diagnóstico de nuestro paciente y el próximo paso. Cada vez más vemos en la práctica cotidiana esto de la vortioxetina, que es un antidepresivo que actúa sobre diferentes receptores de la serotonina. Cada vez más hay trabajos con adultos mayores, y esto puede tener un beneficio potencial desde mejoras de la función cognitiva hasta el sueño también. Así que es una opción también a tener en cuenta en el contexto de un paciente que en un primer manejo con los inhibidores de recaptación de serotonina no anduvo, así que es una buena opción y también tiene pocas interacciones con el citocromo P450, así que es para tener en cuenta.
Bien. Entonces, para ir terminando, las últimas 2 diapositivas, esto es una editorial que salió en el New England, que quería acá reforzar con ustedes, cuando en esta búsqueda de la felicidad. Siempre recordar que si tuvo un episodio único de depresión por un evento de vida, la pérdida de un ser querido, y anteriormente no tenía una franca sintomatología depresiva, quizás uno puede 6 meses y estar en remisión, o sea, prácticamente sin síntomas, después de 6 meses de tratamiento, replantear la disminución progresiva de la dosis de la medicación, tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, ya tuvo varios episodios de depresión, que prácticamente uno, la palabra de por vida, uno trata de no usar, pero por mucho tiempo va a tener que usar la medicación porque la chance de recaer a la disminución de la dosis o a la supresión del medicamento es muy alta. Y siempre estar educando a los pacientes. Que si empiezan a sentirse más y vuelven a tener síntomas, que se pongan en contacto con nosotros, y si se sienten bien, y salió el sol, ahora está viniendo la primavera y todo bárbaro, que quieren dejar la medicación porque piensan que se curaron, insistir que la decisión en la continuidad o no es una decisión conjunta con el profesional, que no tomen decisiones solos. Y era la última. Esto salió en el Lancet hace unos meses atrás y quería compartir rápidamente con ustedes cómo que esto de la depresión es algo frecuente, más frecuente de lo que pensamos, porque hay muchos síntomas que son muy sutiles, que tenemos que ir a buscar, por eso está mal reconocido. Es una condición súper heterogénea, pasa en todas las culturas, es algo universal. Tratar de la prevención que es esencial, hacer actividad física, eh, de estar al aire libre, de hacer actividades que te generen cierta satisfacción, como les comentaba, tratar de dormir bien de noche. Son todas cosas que a la larga van hacia una mejor calidad de vida. Hay que personalizar mucho el tema de la atención. Hay que trabajar con todo el grupo, este compromiso de las personas con experiencias vividas, con el grupo familiar que también pasó en el contexto de un paciente con una depresión importante. Hay que involucrar a todos. Las experiencias de otros sirven. Esta atención por etapas, de si le doy primero un antidepresivo o hago psicoterapia, o ese paciente con sintomatología leve que empiezo con psicoterapia y después intento ver o pospongo el tema de la medicación, siempre pensarlo de esa manera, siempre trabajar en equipo, en equipo en la atención primaria, con terapeutas, con psicólogos, con kinesiólogos, con hasta profesores de actividad física, veámoslo de ese, si podemos ampliar ese marco colaborativo mejor, y esto es una inversión, no solamente en lo económico, ¿no? Pero esta inversión de cada vez estudiar más y saber qué es lo que sucede y de llevar los conocimientos a la práctica de todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias. Si les interesa este tema, pueden entrar en la mayoría, acá entiendo que nos siguen, en nuestro sitio de Instagram, donde hay actividades para los adultos mayores, talleres, que son de súper interés y obviamente tienden a que su estado de ánimo y autoestima sea mayor. Bueno, muchas gracias. Acá estoy, acá estoy. Acá estás. Ahí estás. No, buenísima, buenísima o sea, revisión, corto y sustancioso. Eh, no muchas preguntas y algunas quizás, o sea, de niño molesto. Eh, la primera, mm, vos hablaste al principio de la soledad, diferenciándolo del aislamiento social, que obviamente es una sensación subjetiva, más allá de la terapia individualizada y demás. ¿Alguien se ha puesto eh, a hacer alguna intervención estructurada para mejorar esta sensación de soledad o alguien lo ha planteado? Y en realidad, mira, a mí me parece que hay que, sí, a ver, en el intento de cómo lo sociabilizás y cómo buscarle estrategias que le queden cerca de casa, que no se tengan que ir para establecer vínculos. Pero ojo,
Está buena tu pregunta por lo siguiente. Yo conozco mucha gente que vive sola y no está aislada. Es más, tengo una que estoy viendo en este momento. Entonces, el hecho de llevarse bien consigo mismo, que esa es otra cosa, que llevarse bien consigo mismo y obviamente y disfrutar también estar con amigos, pero uno vive solo, ¿entendés? O sea, no, está muy bien eso. El tema es cuando vos ves que se va aislando, o sea, vive solo, pero empieza a no tener otros vínculos. Entonces se va aislando cada vez más, entonces ojo, porque ahí sí, y quizás cuando es adulto mayor y va a requerir algún otro tipo de ayuda, entre comillas, o estrategia o algo de salir, porque vos ves que tiene alguna dificultad física o alguna otra cuestión, ojo, porque ese paciente está a las puertas de la depresión. Claro, ¿Eh? Y entonces me parece que quizás el concepto está ahí y cómo ayudarlo desde todo punto de vista. claro, Lo porque quizás, sí. ¿Viste lo de que claro, estaba quizás, el concepto de somos familia? O sea, que claro, se hizo mucho en el tema de la pandemia. O sea, gente que la venía a ayudar al que tenía dificultades para salir, al que tenía y venían y te ayudaban. Y eso se ha generado un vínculo. claro, no, por eso te decía, porque quizás sabemos más cómo intervenir sobre el aislamiento. De hecho, nosotros en la pandemia iniciamos los talleres, que son un punto también de reunión para disminuir el aislamiento. Pero quizás no sabemos cómo intervenir en esa sensación de soledad, porque es más difícil, o sea, es más de terapia Sí. psicológica. Bueno, a nosotros también nos ayuda bastante el tema de trabajar con este equipo que nosotros tenemos sociosanitario, que son licenciadas que se ponen en contacto y van a la casa de los pacientes. Entonces tienen una realidad más concreta de lo que está sucediendo. Y ahí sí, porque nosotros somos muy farmacólogos en el sentido de dar medicamentos y esto y que lo otro, pero quizás requiere otra cosa nuestro paciente. Entonces, lo de estas licenciadas que trabajan, para mí nos dan un aporte enorme y nos ayudan muchísimo en detectar realmente lo que está sucediendo. Bien. Y otra pregunta, con respecto a la insuficiencia cardíaca y depresión, que la verdad es que es un tema fascinante, o sea, más allá del factor pronóstico, ¿se han hecho algunas intervenciones con el tratamiento de la depresión a ver si esto cambia la evolución y la morbimortalidad? Mira, eso todavía está un poco pendiente. O sea, siempre la pregunta del millón es, si estás deprimido te va peor. Si yo te trato la depresión, ¿te va mejor? Y ahí tenés que ver en qué aspectos te puede ir mejor. Si vos decís mejor es como outcome la mortalidad, probablemente habría que ver, ¿viste? Eh, pero me parece que la línea hoy por hoy, que donde están todo el mundo trabajando, es en eso. ¿En qué aspecto te va a mejorar? Por ejemplo, había unos aspectos que tenían que ver con la calidad de vida. ¿Entendés? Si vos me decís, bueno, y se reinternaba menos y eso, y no, ¿viste? Pero bueno, cada vez me parece que hay que limpiar. No es sencillo hacer trabajos para que realmente vos veas que el paciente mejoró por ese medicamento y no por el combo de cosas que le está dando. Claro, Es- porque hay muchos confundidores, porque por un lado, la depresión en sí misma puede afectar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero por otro lado, como también vos planteaste, la depresión puede tener un componente vascular, entonces en realidad la depresión podría ser nada más que otro marcador del compromiso vascular. por eso es complejo, es complejo. A ver. Eh, Me parece a mí que ya, eh, por el hecho de que mejore el estado de ánimo, por lo tanto, probablemente tu calidad de vida, entonces me parece que ya con eso quedamos hechos. Si después vos decís, bueno, sí se reinternó mucho menos eh, y se murió menos, bueno, sería bárbaro un gol de media cancha. Pero bueno, quizás con el tiempo en un webinar del año que viene te pueda contestar esta pregunta. O dentro de 5 años. Bien. Bueno, Bueno,
¿Algo más ahí que te pareció importante como para que charlemos? ¿Bien? Creo que no. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a todos. Hagan las preguntas que quieran, contesten las preguntas Choice para así obtener después el certificado de este ciclo de 5 charlas. Y bueno, nos volvemos a ver en una charla de estas webinar en un próximo capítulo el lunes próximo a las 19 horas. Chao y un abrazo grande y a seguir cuidándose. Gracias, Claudia. Chao. Chao, chao.